En esta ocasión les enseñaré cómo calcular elementos geométricos de una curva circular simple, así como se ve en esta gráfica, ¿sí? La tangente de entrada, la de salida, y los elementos geométricos que lo componen esta curvita, que necesitamos calcularlas, que no sabemos sus valores, no son la tangente, ya la externa, la flecha, la cuerda, y en sí el desarrollo, también se le llama la longitud de la curva. La tangente viene a ser simétrica al otro lado, vale decir, tiene la misma distancia, eso es simetría, ¿sí? Son iguales. Entonces necesitamos nosotros calcular sus elementos, qué valor tiene la externa, la flecha y así sucesivamente. Para eso, bueno, yo preparé una planilla en Excel, ¿ya? Y aquí está la gráfica, la cual lo planteé en estas curvitas de nivel, ya, y con este ángulo delta, ¿sí? Y estos son los datos con los cuales vamos a calcular los elementos. Que lo que necesitamos es la velocidad del proyecto, necesitamos el peralte máximo, que viene como dato, y evidentemente el ángulo delta, porque es un elemento fundamental para poder calcular los elementos. Y bueno, de ahí viene ya el cálculo, perdón, el azimut de entrada, ¿sí? Y el azimut de salida desde el PI con respecto a la tangente de salida. Estos datos de acá me sirven para calcular sus coordenadas de los puntos notables. ¿Y cuáles son los puntos notables? Vendría a ser, si realizamos esta grafiquita, vendría a ser el PC, que es el principio de curva, el CC, que es el centro de la curva, y el FC vendría a ser el fin de la curva, incluyéndolo el PI, ¿sí? Esos son los puntos notables de una curva circular simple. Entonces acá el objetivo es calcular los elementos, como se analiza o se ve en esta gráfica de esta curva circular, y calcular sus progresivas ya de esta misma curvita. Por eso yo acá preparé ya los 5 elementos, que cada uno está con su fórmula, que necesitamos aplicar a la fórmula en el Excel. Pero el objetivo, bueno, esto es enseñarles que ustedes sepan aplicar a las fórmulas en el Excel, como haciendo de cuenta que ustedes están manejando una calculadora común, ¿sí? Y aquí he preparado otro casillerito, otro cuadrito donde vamos a calcular las progresivas ya de los puntos notables. Progresiva del principio de curva, del CC y del fin de curva. Evidentemente la progresiva del PI va a venir como dato, es como se muestra acá. Todos los de color rojo son los datos que yo necesito para calcular. La progresiva que dice que está en el PI, o sea, en este puntito me están dando ese valor, 5300.45 metros, ya, pero en carreteras esto se lo interpreta en kilómetros, por eso se dice 5 más 300.45 kilómetros. La norte me están dando también en el PI y la este también en el PI, en este punto. Eso veremos otro video, haré más adelante, de cómo se calculan las coordenadas de los puntos notables. Bueno, para empezar a calcular los elementos, adicionalmente necesitamos calcular un radio mínimo, o el radio mínimo deseable, o el radio mínimo absoluto. ¿No es cierto? Que tradicionalmente esta es la fórmula. El radio mínimo absoluto dice que es igual a la velocidad del proyecto, que sería este valor, al cuadrado, dividido entre 127 por el peralte máximo más la fricción. El peralte máximo tenemos como dato que es el 7%, y la fricción ahora en algunos casos viene como dato, en otros casos lo tengo que calcular. Entonces necesariamente primero necesitamos calcular acá la fricción para poder aplicar la fórmula. La velocidad tenemos, el peralte tenemos, pero la fricción no lo tenemos, el dato, el valor, cuánto será la fricción. Entonces para eso calculamos la fricción primeramente, y aquí está la fórmula de la fricción, que dice que es a 0,265 menos la velocidad dividido entre 602.4. Aplicamos la fórmula. Yo acostumbro siempre, para empezar la fórmula, poner el signo más, otros acostumbran poner el signo igual, que es lo mismo. Entonces pongo el valor.
0,265 menos la velocidad del proyecto dividido entre 602,4. ¿Sí? Le doy un enter y me acaba de calcular la fricción, que vendría a ser esto, ese valor. ¿Sí? Ese es el valor. Ahora recién puedo calcular el radio mínimo deseable, que es lo primero que necesitamos para poder tener un radio. ¿Sí? Bien. Ahora aplicamos la fórmula del radio mínimo deseable. El signo más, vamos a decir la velocidad al cuadrado. Puede ser esto multiplicándolo por el mismo valor al cuadrado, dos veces multiplicado el mismo valor, o de otra manera yo acostumbro ponerle el sombrerito para elevarlo al cuadrado. Entonces sería al 94, ese sombrerito, y al cuadrado, ¿sí? Dividido, ahí abrimos paréntesis, hay que tener mucho cuidado acá con los paréntesis, ¿ya? Bueno, voy a cambiar el idioma. Ahora sí, abrimos paréntesis, que dice que es 127 por el perante máximo. Ahora, el perante máximo, que vendría a ser este valor, pero este perante máximo está en porcentaje. Yo tengo que llevarlo a metros, porque el resultado que me va a dar acá me va a salir, o me tiene que salir en metros. Entonces no puedo mezclar unidades diferentes, porcentaje con metros. Esto lo tengo que elevar a metros. Entonces yo lo voy a aplicar en esta misma fórmula, porque podía haberlo hecho aquí directamente. Sacarlo esto y llevarlo a metros y sin agarrarlo acá. Pero acá en la fórmula lo voy a aplicar. Voy a abrir paréntesis acá. Dos veces paréntesis voy a abrir. Y agarro este valor. ¿Sí? Y ahí lo divido entre 100, cierro el primer paréntesis, más la fricción, que es lo que dice la fórmula, ¿sí? Y vuelvo a cerrar dos veces paréntesis, le doy un enter, y este sería el radio mínimo deseable que yo necesito, con el cual voy a calcular esta curvita. Es un probable radio, no esto es el exacto. Si nosotros nos vamos a las condiciones de radio según la norma, este radio es mínimo, ya es mínimo. Ahora, ¿de dónde sacamos las condiciones? Anteriormente en clase se los ha enseñado, ¿no es cierto? Condiciones de radio para carreteras y caminos. Nosotros estaríamos hablando para caminos, estaríamos aquí. Entonces aquí están las condiciones de radios para curvas circulares en caminos con peralte, sin peralte y con peralte. En este caso vamos a suponer que la curvita tiene peralte, ¿sí? Entonces, y aquí están las condiciones de radio para una curva con peralte en caminos, desde 1500 hasta 2500. O sea, yo puedo agarrar cualquiera de estos valores. 1500, 2000, 2500. Puede ser 1800, 1900, 2000, 2200, 2300 hasta 2500, pero no me debo de pasar de este valor, ¿sí? Entonces, como ejemplo, yo en esta tablita de acá lo tengo también aplicada el peralte necesario en función al radio que yo voy a elegir. Supongamos vamos a elegir 2200 como radio, ¿sí? Ese es mi radio con el cual vamos a diseñar 2200. Y este sería mi peralte necesario, que yo necesitaría, que esa curvita va a ser ese peralte que va a tener. El 7% que me da, estoy un peralte máximo, pero este vendría a ser el peralte necesario que pueda tener esa curva. O sea, estamos bien, estamos cumpliendo la norma. Entonces, si nosotros aplicamos la fórmula del peralte necesario, bueno, vamos a elegir un radio de 2200. Por eso decía, elegimos según condición de radios, que es lo que estoy mostrando precisamente, esto de acá. Aquí, nuestra curva tiene peralte, por lo tanto debemos elegir radios desde 1500 hasta 2500, dentro de ese radio. Entonces nos vamos acá a nuestros cálculos, vamos a elegir, ahí lo pusimos 2200, ese va a ser el radio.
con la cual vamos a calcular los elementos de esta curva. Estoy eligiendo, siempre el radio que voy a elegir debe ser mayor al calculado. Este es un radio probable, un radio que se podía calcular los elementos con este radio, pero no es recomendable. Entonces, calculándole el peralte acá, a ver, el peralte necesario, ¿cuánto sale? Dice la fórmula que es, aquí sí voy a llevarlo a agarrar directamente los porcentajes, no puedo agarrarlo o no puedo llevarlo a metros, eso, directo, menos, ¿cuánto? 6,08 por, abro paréntesis, 1 menos 350, ¿sí? Es lo que dice la fórmula, ¿no es cierto? O sea, estamos aplicando esta formulita, esta de acá, dividido entre el radio elevado a 1,3. Entonces, dividido entre este radio que acabamos de elegir, cierro paréntesis y lo elevamos a 1,3. Entonces, a 94 sombrerito 1,3. Y ahí está el peralte necesario que yo necesitaría para este radio. O sea, estamos cumpliendo totalmente la condición porque mi peralte máximo es el 7%. Pero si este cálculo me da mayor al 7%, tengo que preocuparme, algo anda mal, no puede salir este calculado mayor a este peralte máximo, ¿sí? Entonces, esos son el cálculo de condiciones de radios. Esas tres formulitas se han salido: el radio mínimo deseable, la fricción y el peralte, porque esto lo estamos eligiendo según la condición de radios para caminos con peralte. Ahora calculamos los elementos, que esto de acá es solo aplicar fórmula. Entonces vamos a decir que la tangente es igual al radio de curva, ¿ve? Necesariamente necesitamos este valor por la tangente, que vendría a ser esta de acá, de delta medios. Ahora, ¿dónde está el delta medios? Esto necesitamos llevarlos todo, redondearlo a grados, porque está grados, minutos y segundos, ¿sí? Necesitamos llevarlo esto redondeado a grados para poder agarrarla a la forma. Entonces voy a retroceder un poquito atrás, lo llevaremos esto a grados, donde dice que estos segundos tengo que llevarlo a minutos. Por lo tanto, voy a abrir paréntesis acá, agarro los segundos, lo divido entre 60, y al dividir entre 60 lo que estoy haciendo es llevarlo a minutos, y a eso lo sumo los minutos más los minutos, cierro paréntesis ahí y lo vuelvo a dividir entre 60 a todo eso para llevarlo a grados, entre 60 más los grados, que sería 82, y redondeándolo esto de esa manera sería, ¿no? 82,603 grados. Esto está en grados, por si acaso, no está en porcentaje. Voy a quitar eso que sale porcentaje ahí. Ok, son grados, ya, no son porcentajes. Ahora sí vamos a aplicar a la forma. Entonces, decimos, el radio de curva por la tangente que dice delta medios. Pero ahora acá el Excel trabaja en radianes, no trabaja en grados. Pues si yo agarro este valor que está en grados, ya me va a salir un error. No me va a salir el dato. Me va a calcular, pero me va a salir el cálculo no el adecuado a lo que necesitamos calcular. Porque después esto lo vamos a graficar en AutoCAD para comprobar si verdaderamente estamos bien. Entonces, aquí en esta misma fórmula, porque esto podríamos haber llevado a radianes aquí, pero yo aquí en la fórmula lo voy a llevar a radianes. Entonces digo tangente de radianes. Ahora agarro este valor y lo divido en ceros y cierro dos veces paréntesis y listo. Ese sería el valor de la tangente en función a este radio y este ángulo recto, que son los dos
elementos o las dos variables fundamentales para calcular los elementos geométricos de una curva circular. Entonces procedemos ahora lo mismo para hacer los demás cálculos. Calculamos la externa más el radio de curva, abro paréntesis, y aquí la secante. Si no hubiese esta secante en el Excel, en algunos casos no sale porque mucho depende de la versión del Excel, la secante es igual a 1 sobre el coseno. ¿Sí? Ustedes podrían decir 1 dividido entre el coseno. ¿Sí? Agarramos esto. Pero acá voy a ver si hay aquí la secante. Sí, evidentemente hay la secante. Agarro la secante. Ahora, otra vez esto tengo que llevarlo a radianes, este valor. Entonces, otra vez agarro radianes. Ahora agarro el valor. ¿Sí? A ver un ratito. Sí, claro. Secante de entre delta menos. Está bien. Bien. Agarro este valor. Lo divido entre 2. Cierro 2 veces paréntesis. 2 veces paréntesis, ¿por qué? Porque aquí se abren 2 paréntesis, abrir la secante y los radianes, entonces tengo que cerrar 2 veces. Bueno, eran 3 porque aquí está abierto, correcto, y ahí está. ¿Sí? Ese sería el valor de la externa. ¿Ya? Eso sería. Pero hay algo que no me convence este valor. Vamos a ver, pues no creo que sea de 2900 tanto la externa, ¿sí? Algo anda mal acá. Habría que restarle menos 1, entonces nos faltó la fórmula, ¿no? Cerramos paréntesis, aquí se tenía que decir menos 1. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya, ahora sí. Por los radianes es lo que está agarrando esto. Ya, vamos a revisar eso ya mejor comprobándolo en el dibujo. Sigamos. La flecha dice que es igual al radio de la curva. Abrimos paréntesis, 1 menos el coseno de delta medios. ¿Sí? 1 menos el coseno de delta medios. Entonces, coseno radianes. Y acá agarramos este ángulo dividido 2, cerramos 2 veces paréntesis. Ya, y ahí está. Ya, ahí está. Esa sería la flecha. La cuerda dice que es 2 por el radio por el seno de delta medios. Igual, radianes, agarramos este valor. Dividido 2, cerramos 2 veces paréntesis, y ahí está. Y finalmente la longitud de la curva, que sería esto llamado también el desarrollo. Entonces dice que es igual a que ahora, aquí sí, en este último elemento necesitamos nosotros agarrar el ángulo. Esto ya no necesitamos llevar las radianes, ya por pi para que asuma todos los decimales del pi, ya se lo escribe así. Por el radio dividido entre 180. Por este radio dividido entre 180. Y ese sería la longitud de la curva, o también llamado el desarrollo. ¿Sí? Y ahí están los 5 elementos ya de esta curvita circular. Ahora la pregunta de ustedes tal vez será: ¿y por qué ya acá me sale estas unidades en metros? O el sufijo o el prefijo que me está indicando que estos valores están en metros. Esto es simplemente una configuración que se hace en Excel. Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá, que me muestra ya el porcentaje. ¿Cómo se hace eso? Sencillo, yo selecciono todo, un clic derecho. Pueden en algunos casos haber unidades diferentes, no todos van a estar en metros, puede que esté en porcentaje, no sé, puede ser que sea en kilómetros, digamos, ¿no? Entonces, yo agarro la celda que quiero que se muestre la unidad, me voy a personalizar, y lo que se hace acá es
delante o, perdón, después o antes puedo yo ponerle esta unidad. Bueno, en este caso siempre se hace después, ¿no? Entonces acá lo que se hace, voy a borrarlo acá para demostrarlo. Ya, se hace comillas, pongo la unidad que voy a mostrar que son metros y cierro con comillas. Y automáticamente si ustedes ven acá me va mostrando, yo acepto y queda eso. ¿Sí? Si todos fueran unidades de metros, lo único que haría es agarrar todo y lo personalizo todo. Por ejemplo, aquí no quiero que me muestre metros, quiero que me muestre, por decirle, qué sé yo, grados. Listo, todito y agarren grados. Luego lo personalizo porque son unidades en metros, entonces pondré metros, porque aquí ya tengo, ¿no? Agarro unos metros y automáticamente va a agarrar las configuraciones que se hacen. ¿Correcto? Ya, entonces en algunos casos ya queda grabados en el Excel. Ya las aquí mira, por ejemplo, las diferentes unidades que yo he ido configurando. En este caso a mí me interesa solamente ponerle metros. Entonces en vez de grados acá le pongo metros. Ahí está y listo. Es unidad de metros. Hasta ahí hemos calculado los elementos de la curvita. Ahora necesitamos calcular las progresivas. Entonces la progresiva del PI viene como dato, que va a ser esta de acá. Ya, igual acá está configurado también en formatos de celda. Aquí se configura eso, aquí ya yo lo tengo configurado. ¿Sí? Ahí lo tengo configurado. ¿Sí? Por eso ya salen las unidades en kilómetros. Bien, aquí va a ser igual ahora la progresiva del PC. Aplicándola a la formulita, la progresiva del PC sería igual a la progresiva del PI, que me está dando en este punto o en este punto el valor, menos esta tangente. Para poder llegar al PC tengo que restarlo, esta distancia, a esta distancia que hay, que desde aquí la distancia. Recto eso y llego acá. Entonces aplicando la fórmula va a ser este valor menos la tangente que acabo de calcular, el elemento de la tangente. Y listo. Esta sería la progresiva, el principio de curva. Y la progresiva del cese, que viene a ser este puntito, el centro del radio o centro de la curva, que va a ser igual a ¿qué? Puede ser, ¿no es cierto?, agarrando la progresiva del PC, entonces vamos a aplicar más este valor más el desarrollo de la curva, pero no voy a aplicarla todo, sino voy a aplicar una parte, va a ser la mitad de desarrollo. Entonces vale decir que el desarrollo lo voy a dividir entre 2. Entonces este valor dividido 2. Y esa sería la progresiva. Entonces si se dan cuenta, lógicamente va, digamos, ¿no es cierto? Aquí tiene que ser menos, evidentemente el CCM tiene que salir mayor, este no me puede salir menos, y está bien. Y finalmente, el fin de curva, que viene a ser este punto, necesitamos su progresiva. Hay dos maneras acá de hacerlo. Puede ser desde el PC o desde el PI. ¿Sí? Podemos llegar. Del PI nada más sería el PI más la tangente, llego a la progresiva a este punto. Y desde el PC, que sería todo el desarrollo. ¿Sí? Llegamos al mismo resultado. Entonces agarramos la progresiva del PC más la longitud total de la curva o el desarrollo. Ya no lo divido en ceros y ahí está. Esos son los cálculos de progresivas. ¿Sí? Bueno, guardamos los cambios, ¿no? Y ahí está. Ya eso en cuanto a la aplicación de fórmulas. Ahora necesitamos esto de acá, graficarlo en AutoCAD. ¿Y cómo se lo grafica? Yo voy a copiar estos valores. Ya, copiamos. Y nos vamos a AutoCAD. Voy a pegarlo acá.
para tenerlo los datos ahí, ¿no? Para ir graficándolo, para ir comprobando. Según cálculos, ahora en el dibujo tienen que coincidir esto. ¿Sí? Bien, ahí está entonces mis datos con los cuales yo voy a calcular. O dibujarle a la curva, en todo caso. Espera un momentito que se pone lento, no sé por qué. Entonces acá dibujamos la curvita. A ver, voy a dejar una línea más o menos similar a lo que tenemos en la gráfica, que es esta. Ya, ahí está. Solo nos voy a agarrar ahí. Ahora acá necesitamos dibujarlo el delta. Esto está bien. Esta va a ser mi línea base tangente, pero la tangente de salida necesitamos que se cumpla este ángulo delta, ¿no es cierto? Necesitamos que se cumpla, o sea, necesitamos trazarlo. Este valor 82, 36, 45 grados. ¿Y cómo calculo este ángulo en el AutoCAD? Es bastante sencillo. Este origen de coordenadas o coordenadas cartesianas lo vamos a trasladar a un vértice de esta línea auxiliar o línea base que acabamos de dibujar. Entonces para eso me voy a ir a Tools y acá hay una opción donde dice origen y lo voy a trasladar ahí, o podría haberlo trasladado acá, no es lo mismo, ahí. Ahora este eje X lo voy a hacer que coincida y sea paralelo a esta línea. Tools otra vez, voy acá y para eso utilizo esta herramienta. Si dan cuenta el origen, ahora yo ese valor X, porque miren, automáticamente está paralelo al eje X, la línea que debo de coincidir, y le voy a poner que coincida a esa línea. Entonces el eje X coincide ahora. Entonces acá aplicando coordenadas polares vamos a poder graficar el ángulo delta por línea. Selecciono que necesitamos tener ahora este ángulo, porque según la gráfica me va mostrando ahí de 80 a 73 grados, pero no es el correcto, ¿sí? No es el correcto. Entonces, coordenadas polares. Aplicamos acá arroba. Voy a poner una distancia nomás así, de 100 metros. Y ahora aquí ponemos el ángulo. Chip. Ya. Ahora aquí hay que tener mucho cuidado. Como el eje X está con vista, el eje Y está con vista arriba, yo necesito graficarlo, ¿no es cierto?, hacia abajo. Entonces, por lo tanto debo de poner yo el ángulo negativo. Menos 82 grados. Grados significa la de 36 minutos al 39 para minuto y 45 segundos al 34 segundos. Le doy un enter y se acaba de dibujar el ángulo delta que tenemos en gráfica, que viene a ser este ángulo. Vamos a verificarlo si es correcto. Para verificar ahora esto necesitamos llevarlo a su sistema original. Para eso me voy a Tools otra vez y acá le vamos a decir su sistema original, que es el universal. Listo. Entonces medimos, voy a mover un poquito esto, medimos ahora a ver si verdaderamente corresponde el ángulo. Yo manejo puro teclado, para calcular el ángulo, la D, la A, L. Selecciono esta tangente y se debe de cumplir ese ángulo. Ahora vamos a revisar, acá está redondeando, lo vamos a poner que me muestre grados, minutos y segundos, acá le diremos y grados, minutos y segundos. Close y ahí está. 82, 36, 45, ¿sí? Cumple. Muy bien. Ahora sí podemos dibujar a la curva. Pero la curva tiene un radio de ¿cuánto? Un radio de 2200. Según nuestro cálculo lo pusimos un radio de 2200. Entonces necesitamos nosotros prolongarlo aquí en el AutoCAD, porque esta es una distancia de 100 metros. 100 metros no me va a alcanzar para ponerlo el radio de 2000. Entonces lo que voy a hacer acá es extenderla para poder dibujarla exactamente así el radio. Lo extendemos y ahí está. Entonces si revisamos a ver qué distancia tiene, 300.
En 300 me parece que tampoco vamos a poder dibujarlo. Entonces, a ver, vamos a seguir insistiendo en extenderla un poquito más. Ahí está. Entonces, a ver, ahora trataremos de dibujar. Entonces, si dibujamos el arco con esta herramienta, que viene a ser el radio, y aquí en la barra de comandos dice radio, quiero aplicar radio, pico el aire, pongo el radio, 2200, tangente de entrada y de salida. Si se dan cuenta, ustedes ha dibujado el radio, pero las tangentes no ha sido lo suficiente y ahí está el radio. Entonces esta vendría a ser, ¿no es cierto?, las tangentes, correcto. Y ahí está, acaba de dibujar el radio. Si nosotros trazamos una perpendicular, debe de cumplirse el radio. Trazando una perpendicular a la tangente. Ahora esto yo lo traslado a donde termina la curva. Esto lo traslado a donde inicia la curva. Esto voy a hacer que vayan y se unan y ahí está. Entonces este radio debe tener ¿cuánto? 2200. Entonces está bien. Ese es nuestro radio. Cumple hasta ahí. Ahora, ¿cuánto tiene la tangente? Revisaremos para ver si estamos bien. La tangente tiene 1933.17. 1933.17. ¿Está bien? Bueno, acá está con 3 decimales. Como es simétrica, al otro lado también debe darme el mismo valor. ¿Sí? Cumple, ¿eh? Es el mismo. Ahora revisemos la externa. La externa mide desde el PI hasta el centro de la curva, hasta ahí. ¿Cuánto mide? 728.68. Bueno, esto está mal. Hay que revisar en el cálculo, ¿ven? Por eso a veces es útil y necesario revisar. Está mal esto acá. Alguna cosa ha sucedido ahí. Tendríamos que aplicar el 1 sobre el coseno, no la secante, ¿eh? A veces tiene problemas esta secante en el Excel. A ver, revisaremos acá. Esta secante le vamos a poner, no lo agarremos la secante, sino agarrémoslo 1 sobre el coseno. Sobre el coseno. Sí, bueno, seguimos con problemas. Entonces acá ha de ser el tema de los radianes, ¿no? El tema de los radianes. Ya, el tema de los radianes. Entonces acá no lo agarremos radianes, sino para llevarlo esto a... para que no reconozca los radianes, este valorcito está mal, entonces aquí vamos a acomodar. Ya. Y aquí lo vamos a llevar a radianes. Este valor. Listo. Entonces aplicamos la fórmula. No esto, sino borramos esto. Y borramos todo eso. Y agarramos este valor. Dividido 2. Aquí borramos un paréntesis. Ahora sí. Ahí está. 728.68 redondeado. Entonces, en la gráfica 728.68. ¿Está bien? Ahora la flecha. Vamos a dibujar la cuerda primeramente para poder calcular la flecha. Ahí está. La flecha dice que es de dónde. Del centro de la curva al centro de la flecha. Ahí. Sí, al centro de la flecha. El centro exactamente es ahí. Perfecto. 547.38. 547.38 redondeando. ¿Está bien? Y la cuerda, que sería este valor, ¿cuánto tiene?
2904.37 redondeando. La longitud tiene 3172.09. Entonces vamos a medir, vamos a anotar el arco, que es con esta herramienta, y ahí está. ¿Está bien? Cumple. Sí, cumple. Entonces es de esa manera como se lo grafica, ¿no es cierto?, los elementos de una curvita circular en AutoCAD, y de qué manera también calculamos los elementos y las progresivas. Espero que les sirva este video. Hasta aquí voy a pausar el video. En un próximo video veremos tal vez el cálculo de coordenadas y el método de replanteo, ¿no?, sobre la tangente, y veremos el replanteo por abscisas y ordenadas, ¿sí? En otro video les enseñaré cómo se calcula eso, ¿ok?